Hola, ¿qué tal? María del Carmen, Mayra, Buenas ¿cómo tardes, están? ¿cómo están? Buenas tardes, Bienvenidas. bienvenidas. Ceci, Jessica, hola, hola. Bueno, bueno, estamos por ahí, empezamos poquitas, pero después se van a ir sumando, porque la vez pasada terminamos el programa haciendo un lindo grupo, así que seguramente se van a ir sumando a medida que empezamos. Sí, tal cual. Así que bueno, bienvenidos. Bien, no sé si antes, como para ir haciendo check-in de la reunión de hoy, del encuentro para formarnos y conversar sobre las empresas de familia, si hay levantar algo del caso que vimos anterior, algún comentario que haya transcurrido, de reflexión, de inquietud que despertó el caso de la familia que vimos. ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo terminó? Que al final no hablamos del cierre de la última partecita, en la cual ya formaba parte del temario también la familia política. Eh, no sé si se acuerdan de esa parte del diálogo que eh, participa de la conversación, la que era esposa de Fernando, del hijo, y que la hija le contesta como que bueno, que si ellos necesitaban más ingresos porque eran dos, ella también podía trabajar si quería. Algo así le contesta. Y la madre toda espantada, ¿cómo contestas así? ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada del caso y de Fiel- de lo último que cerramos? sí, la que se observó es como fiel reflejo de la realidad. A veces cuando hay conflicto entre las familias se excluyen, ¿no? A los terceros Ujú. y es como que lo resolvemos entre familia y los terceros no tienen derecho a opinión y en Pero todo caso, están, bueno, claro, están porque son apoyo, o sea, son familia. son por parte del familiar que los elige, hacen a la dinámica, o sea, forman parte de la dinámica que se construye en la familia y que se va modificando a medida que incluimos a más familia política. Nos guste o no nos Sí, guste, por más que nosotros como familia querramos ponerle normas y solamente hay que gestionarlas, esas relaciones también. sí, no, por supuesto, se gestionan, pero justamente el caso es que a veces, muchas veces no se entiende, ¿no? En las pymes Ujú. que recién se están organizando o como que ah, no permiten, más allá de todo el bagaje de estudios y de organización que tenga, a veces es como una cuestión familiar que son cerrados, ¿no? Claro, A pensar sí, que otros deben dar una opinión en un conflicto familiar. Entonces eso ujú, también se ve mucho. sí, 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 tal cual. Bueno, yo siempre suelo decir, y hoy vamos a hablar de los acuerdos y del protocolo familiar, yo siempre suelo decir que, por lo menos esta es mi concepción, que trato de compartir y abrir al diálogo con las familias empresarias, es que la familia política es educadora de la siguiente generación. Entonces, en tanto que contribuye en la crianza, en la formación, en la creación de muchas veces de opinión, de emoción respecto de lo que la familia empresaria tiene por su empresa y por lo que va haciendo, eh, hay que buscar el modo o la manera en cómo hacerlos partícipe hasta donde cada familia dueña lo considere. Pero teniendo en cuenta esto, que la familia política es educadora y es cría y forma parte del sistema de familia. A veces unos dicen, bueno, es como de la familia, ya el como de la familia ya te marca una cierta singularidad, pero bueno, está el punto importante a tenerlo en cuenta. Así que bueno. Bueno, la propuesta de hoy es que veamos la temática del protocolo de empresa familiar. Eh,
algo que ya compartí en la sesión pasada es que nosotros tenemos que eh, comprender que la gestión de la relación entre la familia empresaria, entre la familia y la empresa, es una evolución constante, es una dinámica, no es estática, es dinámica. Lo que sucede es que muchas veces, como, como la concepción de los cambios se dan generacionalmente, y que a veces pensar que en un corto plazo son 20 años, no somos conscientes de esta evolución, o por lo menos no está en nuestro día a día. Entonces muchas veces tenemos un modo de comportarnos o de crear hábitos de, que hacen a esta relación de la familia y la empresa, que no están pensados o no están administrados para construir ese futuro que queremos, ¿no? Entonces, lo que son factores determinantes es que el número de miembros de familia con el tiempo crece, y la complejidad empresarial que hace al volumen de negocio, que hace al tamaño empresarial que vamos teniendo, que si las cosas afortunadamente van bien, y por eso también se fundamenta mucho más planificar y administrar la empresa familiar, eh, acá empieza a haber mayor complejidad, y mayor complejidad que también se da cuando hay más opiniones o más voces que se hacen escuchar, porque muchas veces son los miembros, a ver si me pongo esto, son los mismos miembros de la familia que van creciendo, que se van incorporando al trabajo o a la dirección, o a ser proveedores, o a estar en la cadena de servicio de la empresa, con lo cual acá, si todo esto aumenta esta complejidad, lo que vamos a necesitar es planificación, y una planificación que muchas veces ya sabemos que las pymes por ahí llevan la planificación en la cabeza y no son tan de ponerlas en un manual, ni en una guía, ni en un documento, ¿no? Que sea el plan, pero sea donde sea la planificación, lo que más importa es que esté concebida para todos y la misma, no que unos quieran una planificación por ejemplo, por decir algo, planifico que en el futuro todos vamos a tener trabajo por ser de la familia, y otro esté planificando una empresa de no familiares en el trabajo porque quiere un crecimiento tal que quiere solamente eh, contribuir a la empresa vocacionalmente para una dirección familiar. Entonces, si concebimos de una manera, la empresa, unos la conciben de una manera y otros la conciben de otra para el futuro, no están teniendo la misma planificación. Estructuras. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de no solamente los espacios o sí, los espacios, ya sea el comité de dirección, la gerencia o el equipo de gerencias, o la asamblea de socios, o el consejo de familia. Son estructuras que se crean para administrar esta mayor complejidad. Reglas tiene que ver con estas políticas, pautas, normas, hacer un protocolo, sistematizar la información, eh, preparar, tener más sistematizada o, sí, regulado cómo vamos a comunicar qué a la familia que de repente pueda no estar trabajando, y todo eso hace a mejorar la comunicación. Bueno, entonces, de los que estamos presentes, ¿cómo podemos cómo entendemos estas necesidades? Si, por ejemplo, decimos de 0 a 10, donde 0 es poco y 10 es excelente, súper, súper desarrollado, cada uno de estos conceptos. ¿Cómo vemos o cómo concebimos hoy
que están presentes o satisfechas estas necesidades en el mundo pyme de empresa familiar que está cercano a lo que cada uno de ustedes conoce. De 0 a 10, ¿cuánto consideran que se satisface esa necesidad de planificación, de estructuras, de reglas, de mejoras en la comunicación? Podemos ponerlo en el chat, podemos abrir el micrófono y compartir. Para mí estaríamos en un 6, porque es todo, por lo menos en la pyme nuestra, más o menos tenemos dividido, ¿no? Las incumbencias de cada uno. Pero Bien, esto de la planificación es como al ser una pyme chica, claro. cada uno cumple varias funciones, o sea, si somos pulpo, vamos a decir, ¿no? Ujú, En cuanto claro. a llevar adelante tramitaciones, administración. Entonces es como que no hay, ¿no? Una división concreta de decir, bueno, yo soy responsable únicamente de esto, Ujú, y nada, y delego tal cosa. Es como claro, que falta eso, ¿no? Un formalismo para decir, esto es trabajo y de acá, o sea, en el trabajo somos así formales, cada uno representa o lleva a cabo, ¿no? ujú, El puesto que le toca, y de la familia es otra cosa. O sea, en claro. cuanto a relaciones me refiero, ¿no? Se Sí, mezcla sí, sí, mucho sí, también eso de familia. claro. El otro día yo tengo una persona, una familia con la que estoy trabajando. Uno de los miembros de la familia, un hijo, me dijo, y lo que pasa, me decía, ¿no? Su mirada me decía, y lo que pasa es que cuando uno es familiar y trabaja y, y va haciendo la empresa con sus padres, con sus hermanos, y se resiente el ser familia. No puede uno tener la misma expectativa de ser familia que si no fuera, no fuera empresa familiar. Y eso me dejó pensando porque eh, eso también forma parte de la estrategia con la que uno planifica. Si uno quiere que eso no pase, hay que hacer algo para que eso no se afecte o se afecte la menor medida posible, ¿no? Claro, por eso hay que generar unas ciertas pautas. Se deben dejar establecidas y no darlas por sentado. Claro, exacto, exacto. No, no Porque dar ahí es por donde surgen sentado que a los nosotros no problemas. nos va a pasar porque nosotros somos buena gente. No, o sea, sí, todas las familias empresarias son buena gente y sin embargo le pasa que muchas veces las confusiones de roles, las confusiones en las expectativas creadas de una planificación que cada uno tiene en su cabeza, no son las que todos tenían en común. A ver, Claro, es que no y todos piensan igual. No todos no todos piensan igual. piensan, No todos, no, por más que tiren para adelante, a veces tienen diferentes ritmos. exacto. Y a veces los ritmos hacen a que uno también crea sus juicios de valor respecto de, eh, a veces usamos en la palabra, bueno, es que fulanito de tal no se compromete como yo porque hace esto o hace aquello o no hace esto como yo, o empieza a generar Sí, esos juicios ahí no de hay. valor, valorativos eh, que a uno le hacen ver las cosas desde sus zapatos y desde su mirada, y no ponen o no se pone en evidencia que tenemos que tener un espacio en el que yo le pueda decir esto que veo y el otro me lo pueda refutar o defender o aclarar o legitimar por qué lo está haciendo y que nos volvamos a reordenar sobre situaciones, porque muchas veces en algún momento te dije que quería venir a trabajar y porque en algún momento te dije que yo quería trabajar en la empresa, eso queda como, hay muchas veces instancias de pedidos, requerimientos, solicitudes, intereses, que quedan como estáticos, como si la gente no cambiara.
¿no? En el tiempo. Sí, yo está bien, quería venir a trabajar porque en aquel momento quería aprender. Bueno, ya aprendí, ahora quiero trabajar, pero porque tengo otras cosas, porque quiero ganar plata. Entonces, uno a veces se queda como enganchado en circunstancias eh, que hacen que uno vaya generando hipótesis familiares y personales que por ahí no conciben con cómo van cambiando las personas y cómo va cambiando también la empresa, porque la empresa va cambiando. Las personas cambiamos, la empresa cambia, la empresa que cuando empezamos juntos a trabajar como hermanos hace 15 años no es la empresa de hoy, es otra empresa. Y a veces esto que decía María del Carmen, hay veces que vos encontrás a familias empresarias donde aún está el empresario familiar yendo al banco o firmando papeles o haciendo determinados trámites que en realidad, por la estructura que tienen y por cómo han crecido, tal vez eso lo podría delegar, pero no lo delega, tal vez porque se ha quedado como cuando era imprescindible que él lo hiciera como cuando eran más chicos, ¿no? Bueno, y así Natalia, circunstancias hay más, ¿no? Sí. te interrumpo un segundito. Ismael puso en el chat que califica esos ítems que vos señalaste también con un 6. Ah, muy bien. Bueno, tenemos margen de mejora. Del 6 al 10 tenemos un margen de mejora. Ahí vamos entonces. Buenísimo, gracias. Gracias a María del Carmen, Cecilia y Ismael, ¿qué opinan? Bueno, vamos. A mí me gustaría, como muchas veces en esto de dar por sentado, por lo menos me parece que es partir de una actitud cuando se quieren iniciar procesos de mejora, procesos de transformación, procesos de cambio, en cómo gestionar el modo en que la familia viene tomando decisiones en su empresa. Me parece importante plantear que esta actitud de estar con la voluntad de que hemos de estar de acuerdo es importante porque pongamos lo mejor de cada uno para ver cómo podemos consensuar, cómo podemos aproximarnos en ese sueño compartido, en esa mirada que podríamos construir juntos como familia, a veces como hermanos o como pares en una generación, y a veces intergeneracionalmente. También es importante cuando a veces se escucha los padres con algún juicio de valor hecho respecto de la siguiente generación, o los hijos que comentan o que se resienten con algo que hacen los padres. Entonces, bueno, acá lo que es importante es buscar estar de acuerdo, ¿no? Más desde un punto de vista actitudinal. Y después encontraremos la manera de acercar esas posturas o de ir encontrando en qué ceder y en qué no ceder, si es que eso hace falta plasmarlo en el acuerdo, ¿no? Me parece que es importantísimo en todas las familias empresarias hablar de los valores de empresa y los valores de familia. A veces algunos coinciden, a veces tenemos que entender que los valores que nosotros defendemos en la empresa no son los mismos valores que por ahí necesitamos juzgarnos como familia, ¿no? Hay veces que en la familia podemos tener más valores emocionales y en la empresa más valores pragmáticos, y eso, bueno, a ver cómo nos juega. La buena comunicación entre los miembros, y hay que facilitar la comunicación, no es fácil. Muchas familias empresarias se autocalifican una comunicación que puede ser mejorada o que no es buena. A veces es una cuestión de caracteres, pero a veces no es una cuestión de caracteres, porque somos personas distintas o uno es muy ansioso, muy
verborrágico y muy expresivo, y el otro es muy callado, muy introvertido, muy analítico. O sea, a veces hay cuestiones y otras veces no necesariamente. Es una cuestión de esto de entender juntos cómo respetar los intereses de todos. Y la planificación es clave. Si no hablamos de un plan estratégico de empresa y un plan estratégico de familia, y cómo los dos sistemas, el de empresa y el de familia, tienen que convivir, ahí es donde de repente podemos tener fallos. Y de eso vamos a tratar hoy, y seguramente del plan estratégico vamos a usar también tiempo de la semana próxima y la siguiente. Entonces, ¿qué es el protocolo? ¿Alguien de los que estamos presentes ya escuchó alguna vez hablar del protocolo familiar? ¿Lo ha visto? ¿Conoce de algo? No, en mi caso no. Bueno, nosotros, bueno, no sé, la verdad no sé. Escuchar he escuchado, pero no sé Ahí a qué volví. se aplica. Perdón. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de una empresa familiar que tenga protocolo, que lo haya hecho? Te comentaban que no, que la mayoría no conocían el tema del Ah, ok. protocolo. Ah, bueno, gracias, Marcela. Bueno, si bien yo uso una definición que es de un decreto español, en la Argentina, desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, se está tratando de apoyar políticas públicas y programas. Se han presentado proyectos de leyes como para establecer la definición del protocolo en nuestro marco jurídico, y después les voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos nuestro Código Civil y Comercial que hace como una vinculación, aunque no es tan taxativa a decirlo protocolo, pero algo dice. El protocolo son los acuerdos que logran los miembros de una familia empresaria, o los pactos que pueden elaborar los miembros de una familia empresaria, en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso. O sea, que son pactos que lo que buscan es establecer la cultura, el modo, la modalidad, la educación, la forma establecida, ¿no? En los cuales la toma de decisiones de familia, propiedad y empresa son acordados. O sea, en un protocolo se acuerda cómo la familia entra a trabajar, cómo la propiedad se traspasa de padres a hijos, o cuando los padres fallecen, o cuando los padres están en vida. Cómo la propiedad puede dar derechos, pero también establecer las obligaciones. Cómo la gestión tiene que tener también sus ámbitos en los que se toman decisiones. ¿Y quiénes toman esas decisiones? ¿Quiénes pueden tomar decisiones porque están en la gerencia, porque están en otra instancia, en un área operativa? O sea, es como que estableces modos quiénes de la familia pueden hacer uso de una marca. ¿Y qué pasa si esa marca es mi apellido? Y mi apellido tiene un valor porque impacta a la entidad. Si mi empresa se llama Christensen S.A., y es la que hizo mi padre, es la que todo el mercado conoce, a través de eso, en cualquier lugar me abren puertas porque está bien considerada. Bueno, cómo yo me comporte como familiar en relación a eso, que es un activo intangible como una marca, tiene implicancias. Entonces, toda esta serie de acuerdos que hacen a cómo nos comunicamos y cómo nos ponemos de acuerdo para regular ese modo de comportarnos, es lo que le llamamos protocolo. El protocolo también me gusta decir que es un conjunto de procesos. Uy, perdón. A ver si puedo. Es un conjunto de procesos. ¿Y por qué decimos un conjunto de procesos? Porque a veces
el proceso de inducción, de incorporación, de preparación de la siguiente generación es un proceso en sí mismo. A veces la planificación del relevo generacional, tanto cómo se va a dar el traspaso en el comando de la empresa, en el poder de decisión, y cómo se va a dar el traspaso en el poder económico, que es el de la propiedad, lleva un proceso también en sí. Así que bueno, es un conjunto de procesos que recoge las reglas, busca que las relaciones interpersonales, me parece que hace un rato hablábamos de qué importante que la familia pueda estar alineada y haga esfuerzos coherentes, porque todos queremos un mismo fin, ¿no? O todos queremos llegar a un mismo, tener determinados objetivos comunes. Entonces, estas relaciones interpersonales detrás de una visión compartida es lo que da como resultado un buen protocolo, ¿no? Reunir fuerzas, entusiasmar, enamorar al proyecto de familia y de empresa que se quiera lograr generacionalmente o intergeneracionalmente. De alguna manera es una declaración estratégica de valores compartidos, de aquello que para nosotros tiene valor y queremos resguardar. Es una constitución porque marca nuestras directrices. ¿Qué es no transable? Por ejemplo, una familia empresaria puede solamente hacer un protocolo en el que diga, pongamos la norma por la cual si nos pasa tal cosa vamos a dejar de ser empresa familiar, ¿no? A veces puede ser Claro, es lo que solamente... planteaba yo cuando dije que tenía que establecerse esas pautas, no sabía que eso era justamente lo que se llamaba protocolo, Ah, que era lo que sí, evitaría cualquier exacto. inconveniente que haya esos típicos roces. Sí, a veces estamos hablando de los típicos roces y a veces estamos hablando de situaciones en un protocolo que nunca nos podríamos haber imaginado, salvo que alguien nos despertara por esto, ¿no? A ver, nosotros podemos decir, nuestro protocolo lo único que va a tener es una cláusula que diga que si en algún momento de nuestra convivencia familiar, empresarial, no logramos ponernos de acuerdo, pactamos hoy, Cecilia y Natalia, que no vamos a ir nunca a la justicia. A la justicia quiero decir, o que vamos a hacer, vamos a utilizar todos nuestros medios posibles para minimizar la necesidad de tener que ir a la justicia pública que tarda, que puede ser que nos vengan a fiscalizar, que saquen nuestros libros o nuestra información pública y queremos ser más reservados, que no queremos que nuestros apellidos y nombres y todos aparezcan en actas de edictos y no sé cuántas cosas. Por ahí pactemos que vamos a hacer todo lo posible para arreglar nuestras diferencias entre nosotras dos. Si no podemos entre nosotras dos, buscar un negociador. Si no podemos a través de un negociador, buscar un mediador. Y si no ponemos como un mediador, que de alguna manera sea más objetivo sobre cómo nosotros queremos llegar a un acuerdo, busquemos a alguien que sea un árbitro, que nosotros le demos hoy el poder de juez, pero en un escenario privado. O sea, hoy podemos nosotros buscar un arbitraje privado en donde estamos contratando a una justicia privada para que dictamine si vos o yo tenemos razón respecto de cómo deberíamos resolver tal cuestión de socios, ¿no? Esa puede ser solamente esa la regla. Sin embargo, ya estamos generando como una constitución, ¿no? Un acuerdo directriz de máximas. El protocolo puede ser también como un código de conductas. Bueno, Cecilia y Natalia, que somos hermanas, que
que hemos aprendido de nuestro padre cómo trabajar en la empresa. Bueno, tenemos nosotros, ya nos conocemos, después de tantos años, más o menos ya, pero las dos queremos que nuestros sobrinos, mis sobrinos, tus hijos y mis hijos, puedan aprender de otra manera cómo acercarse a la empresa, cómo incorporarse, qué vamos a esperar que ellos hagan, cómo le vamos a establecer las directrices de qué vacaciones se pueden tomar, cómo quién les va a decidir el sueldo, quién los va a evaluar, si quieren el día de mañana ocupar el cargo de gerente general, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, si algún día hacen algo mal, ¿quién los va a despedir? Si se los puede despedir, porque nunca hablamos de quién despide a un familiar. Si un familiar no está dando su rendimiento, y entonces digo que no te digo que no rinde un año o que no rinde unos meses, que pasaron 10 años que la verdad es que si no fuera porque no es hermano, no tendría ese trabajo. Entonces, ¿quién le despide? Esas pautas de saber que hay Se nos fue. esas pautas que dice, a través de las cuales podemos estar de acuerdo en que hay ciertos límites que nos tenemos que auto exigir como familia empresaria para preservar el buen funcionamiento de la empresa. Muchas veces las empresas familiares dicen, bueno, es que queremos, los que somos de la familia queremos ser ejemplo. ¿Y qué significa ser ejemplo? Capaz que lo que significa para mí ser un buen ejemplo de empleado no es lo mismo que significa para Cecilia o para Mayra ser un buen ejemplo de empleado. ¿Qué significa? Para mí es que alcanzo el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? A veces cuando entramos a conversar, ¿qué es lo que está definido o lo que está entendido por todos? No es lo mismo o nos cuesta hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, esas cuestiones es como que importante. Y después sí, es un documento que se firma, ¿no? También, por más que escribamos todo, no es la multisolución. Lo más importante es lo que como personas aprendemos en el proceso y aprendemos a conversar, aprendemos a escuchar, aprendemos a tocar temas sensibles, aprendemos a incomodarnos ante ciertas situaciones o circunstancias de las cuales no queremos quedar atrapados como familia. Entonces, aunque no es la múltiple solución, no es que no, porque hagamos un protocolo nunca más nos vamos a generar ninguna discusión. Sin embargo, sí lo que nos va a hacer es reducir las posibilidades de que esos conflictos escalen a un grado en que no tengan vuelta atrás, ¿no? Y el protocolo viene muy bien o hace muy bien en las familias empresarias cuando se está dando un proceso de cambio generacional que puede darse en los próximos años, aunque los padres todavía sean jóvenes y estén trabajando, puede darse en un proceso en donde la empresa esté implementando unas ISO o esté haciendo un crecimiento, o tenga que lograr esto, un ordenamiento también por parte de la familia de profesionalización, de incorporar como familia empresaria unas ciertas normas o reglas o pautas que les ordenen. Así que bueno, eso también, ¿no? Cuando hablamos de profesionalizar, es de alguna manera que la empresa, la familia, ¿no? Asume que por ser empresa familiar tiene otras responsabilidades, no solamente gestionar una empresa. También es responsable por gestionar la relación de la familia con la empresa. Profesionalizar es asumir que si por ser empresa familiar queremos que continúe, esa continuidad nos exige un poquito de cambio y de adaptación y de estar mejor preparados para el futuro. Que yo hablaba en la primera sesión, una cosa es una empresa de fundador único, otra cosa es cuando vayamos o ya nos proyectamos a que el día de mañana vamos a hacer una empresa de hermanos, en donde va a haber hermanos socios, porque nuestros padres nos dejan la empresa
a más de uno de la familia. Trabajen o no trabajen, estamos hablando de que nos vamos a hacer socios, aunque haya uno que haya estado siempre al lado de papá o de mamá, aprendiendo todo, siendo gerente, pero si después la propiedad va a estar en más de uno, tenemos que aprender a cómo gestionarnos como socios de segunda generación. Profesional tiene más que ver con los sistemas de dirección que con las personas. Hay que profesionalizar los espacios de poder que están en la familia, en la empresa y en la sociedad, en lo patrimonial. Y de alguna manera hay que mantener vivo esa conexión personal con la empresa. Ahora estoy también con una empresa familiar que está en tercera generación y increíble cómo una empresa que nació con 3 hermanos, después ha tenido una segunda generación que más o menos serán unos 14 miembros de esa siguiente generación. Y claro, la tercera son una cantidad de personas que están entre los 30 y los 13 años. ¿Y cómo hacemos que esa siguiente generación, que todavía es muy joven, que está el día de mañana se irá preparando para ser accionista, cómo hacemos para que sigan manteniendo una conexión personal con la empresa? Y si no queremos que haya una conexión, porque queremos volver a simplificar, que no volver a tener 3 dueños, por decir algo, algo tendremos que hacer para que eso también se pueda dar así. Es una cuestión de planificación, de visión y de organización. Estimular la participación de la familia en 2 dimensiones. Una es para que la familia tome un rol activo respecto de definir con claridad qué rol va a ocupar la familia en el trabajo de la empresa, qué rol va a ocupar la familia Se en... cortó un tramo, profesora. Ok. Se escuchó bien. Cuando hablamos de tener un rol activo como familia, es aprender a estimular la participación de la familia en que sepa qué puede esperar qué puede esperar la familia de la empresa en el ámbito del trabajo y qué puede esperar la familia de la empresa en el ámbito de la propiedad, de ser dueña. Y ahí empezar a separar esos temas. Lo que es fundamental es que cuanto antes podamos empezar a caminar, empezar a aprender, empezar a poner en marcha cómo compartir poder y cómo compartir la toma de decisiones, mejor nos va a ir en la convivencia intergeneracional y en la convivencia de ser más familiares dueños o gestionando la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que también es clave en un protocolo? Crear. Cuando digo crear un entorno, a veces se tiene que ver con abrir un espacio en el cual nos vamos a reunir para hablar esto, donde vamos a preparar un cronograma a lo largo del año en el cual vamos a dedicarnos a llevar una agenda de cómo vamos avanzando en temas de empresa familiar. Pero de alguna manera lo que buscamos es que la participación sea la más idónea o la mejor, sí, la más idónea, la más pertinente. Para eso lo que están haciendo ustedes de tomar un curso hoy en la Universidad de Burlingame, que a ustedes les llegó, es parte de estar creando esto. Ustedes ya tomando esta sensibilización, tomando conciencia de esto, ya están avanzando en este pilar fundamental. Reconocer que la diversidad que se da en miembros de la familia, en el que podemos, esto que yo les decía, hay miembros de la familia de 13 años y de 30, de la última generación. En la anterior generación están entre los 60 y los 40, ¿no? Entonces, y la más grande está en los 80, ponele. Entonces, la fundadora.
Entonces, miren si no hay diversidad. ¿Cómo vamos a poner las mismas reglas para todos igual? Desde el que tiene 85 años con el que tiene 13. O sea, de intereses, de expectativas, de responsabilidades, de conocimientos. O sea, hay que reconocer la diversidad de la participación de los miembros de la familia. Es importantísimo que la familia aprenda a resolver sus diferencias. Hoy a la mañana hablaba con una familia empresaria que el Banco Credicop ofrece asistencias técnicas de empresa familiar. Entonces, hoy teníamos una reunión para conocer a una familia empresaria, y la hija le decía al padre que lo que le estaba haciendo sentir un poco así como no del todo segura de lo que estábamos hablando, de iniciar un proceso de protocolo, es que ella decía, es que yo creo que mi papá no es muy bueno resolviendo los conflictos. Él prefiere dilatar, prefiere, así como él no resolvió los conflictos que él tenía con sus dos hermanos, porque todavía sigue con temas de su herencia, de temas que han quedado por ahí no resueltos de una generación anterior, puede ser que ahora estos que estamos teniendo nosotros, no sé cómo los vamos a resolver. Entonces, cuando en las familias está tan instalado el no hacernos cargo de que al final somos nosotros mismos los que tenemos que afrontar nuestras diferencias, ahí está difícil. Cuando tenemos de repente en las familias hábitos en las que hay alguno de los de la familia que se pone muy nervioso con todos los temas que tratamos y da pega fuerte en la mesa o da un portazo o se pone mal, o empezamos a tener miembros de la familia, nos pasa también, hay familias que te dicen, no, esto no hablemos porque papá o mamá se pone mal, tiene una salud delicada, ya está con el estrés, esto lo pone mal. Bueno, entonces, cuando hay circunstancias que ya como familias nos cuesta mucho resolver estas cosas, todo lo que podamos adquirir de preparación para que esto no nos llegue a un extremo es bueno. Ustedes conocen bueno, bueno, por ahí no doy nombres, ¿no? Pero hay cantidad de empresas familiares que si ustedes supieran lo bien que les estaba yendo empresarialmente y lo que les ha hecho debilitarse y hasta ponerse a la venta o hasta cerrar, no ha sido el negocio, ha sido la falta de visión compartida, ha sido la falta de capacidad para resolver las diferencias o los intereses que había entre familiares, ¿no? Bueno, principios que considero importantísimo. Dedicación personal para invertir en este tipo de procesos. Tiempo, planificación. A veces eso, hay que poner el dinero para hacer un protocolo. El protocolo no es un servicio que se ofrezca, por lo menos por ahora, aunque también les digo que desde esta ONG, de la asociación civil, intentamos que haya ayudas o subsidios para eso, pero todavía no, la gente de repente los tiene que pagar, ¿no? A veces es el compromiso de querer hacer la profesionalización y la gestión y implicarse en esto. El compromiso también por explicar, dar cuenta. Otra cosa que es muy linda, que a veces cuando me pasa en los procesos de protocolo familiar, es cuando encontrás que en estos procesos los padres se encuentran su momento durante el proceso para hablar con sus hijos sobre el negocio y sobre las buenas prácticas del negocio, lo que ellos aprendieron, lo que quieren que los hijos aprendan del core business,
de las cosas que no te enseñan en la facultad, de las cosas que no te enseñan en ningún lado, lo aprendes en casa. Eh, Cómo tomar decisiones de riesgo, cómo cuidarte de cómo afrontar, por ejemplo, ahora estamos afrontando momentos como ¿no? De inflacionarios o momentos en los que hay que tener por ahí una respuesta más rápida ante determinadas cuestiones. Bueno, ¿no? El dar cuenta, el explicar, el discutir, el informar, el compartir experiencias, eso es algo que se hace mucho en estos procesos y ayuda un montón. Incluso restablece mucha confianza entre los miembros de la familia. Y expectativas, se aclaran las expectativas de todos, ¿no? Los otros días también me pasaba con otra familia empresaria que un hermano le decía a la hermana, no tomes mal lo que yo te voy a decir, ¿no? Y a veces son cosas que uno tiene guardadas, pero dice, cuando yo empecé a trabajar con papá, que esto todavía era un desorden, o sea, era un proyecto de empresa, yo no ganaba lo que el sueldo debería haber sido 1.000, yo ganaba 300. Y no, y eso había sido hace 15 años atrás. Entonces le decía a la hermana, que la hermana empezó a trabajar hace 5 años. Le decía, claro, ahora que estamos empezando a hablar de las remuneraciones, de los salarios, de las cosas, de clavar los tantos, a ver, yo también di mucho de mí en el tiempo en el que vos no estabas y ahora no. ¿De qué hablamos de salarios? Salarios por tareas, salarios por igualdad de hermanos, salarios, se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Entonces, más que de llegar a un número de la remuneración, es poder expresar lo que a cada uno le pasa en relación a cómo se ve pensando como empresario, pensando por sus intereses personales y familiares, porque también tiene que ir a dar de comer a su familia y tiene las ambiciones o las expectativas de tener su casa, su auto, su esto, su aquello. Entonces, empezar a hablar todos un idioma en el que nos entendamos hacia dónde vamos, aunque no podamos hacer un cambio de timón, de bajar del sueldo o de los retiros que viene haciendo a los retiros que correspondería a ese hijo. Todas estas cuestiones hay que acomodarlas, ¿no? Pero si no se aclaran, se guardan, y si se guardan, a veces salen en el momento menos indicado. ¿Me explico? ¿Hasta acá? ¿Están ahí? Sí, profe, sí, 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 te explicó bastante bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren compartir alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud de cómo de cómo se va haciendo un proceso de protocolo y qué alcance tiene y todo esto? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Gracias, Jessica. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, respecto de requisitos para abrir un proceso de protocolo. Un proceso de protocolo, mi recomendación es que siempre se inicie con un diagnóstico. O sea, que la familia empresaria pueda saber, tener una foto del hoy. Una foto, quiero decir que si bien lo que quiere es la continuidad, lo que quiere es llevarse mejor en su familia empresaria, minimizar el riesgo de que el día de mañana puedan terminar todos peleados como familia por tener la empresa o porque quieren que muchas veces el motivador te dicen, no, yo quiero que a nosotros no nos pase lo que les pasó a mis padres o a mis tíos o a mis abuelos. A veces es una cuestión también no repetir algo que ha pasado. Eh, pero más allá de saber por qué voy a usar un protocolo, es qué es lo que está pasando hoy y cuáles son como los aspectos o la situación presente a tener en cuenta. Entonces, yo lo que suelo hacer es un diagnóstico
Y en el diagnóstico me doy cuenta si esta familia empresaria tiene de alguna manera, la familia que busca un protocolo, si tiene una actitud a trabajar en equipo, puede construir un equipo de hermanos o un equipo de siguientes generaciones, un equipo intergeneracional, si hay confianza entre los miembros, si no están buscando a un tercero para manipular, para que diga tal cosa que dé soluciones a uno de ellos y no a todos. O sea, el cliente de una empresa familiar no es la empresa, tampoco es la familia, tampoco es Juan o Pedro, ¿no? Tampoco es esa sociedad anónima que vale tanto, o esos inmuebles, o esos camiones, o eso. O sea, es todo, ¿no? El cliente de una empresa familiar tiene, cuando se inician estos protocolos, uno tiene que velar como externo, neutral, objetivo y profesional y con una ética a cuidar a las personas, cuidar que la empresa siga siendo, que logre eficiencia, lograr que se custodie un patrimonio que seguramente llevó muchos años construir, y ver que las personas de esa familia empresaria pueden tener su mejor desarrollo personal. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, ¿Se me profe, se escucha? escucha, se escucha. Ah, Sí. ok. Sí, se escucha, se entrecorta Entonces, un poco, pero se escucha. ok. Entonces, hay que ver que haya confianza, hay que ver que haya, por ahí no nos cueste comunicarnos, nos cuesta conversar, nos cuesta encontrar el espacio y el tiempo para hablar, pero hay capacidad para dialogar y para entender al otro. Hay generosidad para saber ceder, saber compartir, saber reconocer, hay respeto, ¿no? Respeto por la diferencia, respeto por el, por la entrega que ha hecho cada uno. Eh, bueno, todo esto es, es básico para poder dar cuenta de que se va a poder hacer un proceso, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué se pone muchas veces en consideración para abrir un proceso y para con la familia ir sentando las bases de cuál va a ser el día de mañana cuando ya no se haga más el proceso de elaboración de acuerdo? En la estructura del protocolo quede un hábito instalado, ¿no? O una manera de llevar una agenda. Se va a buscar cómo la familia logra los acuerdos, qué información después de haber hecho el protocolo se sigue compartiendo, cómo la familia establece una determinada, un cronograma anual en el que se convoca para participar en determinadas decisiones. Algunos miembros se van a seguir formando para acceder a determinados espacios o a determinados roles. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Fundamentalmente para cumplir o para anticiparse a situaciones que puedan ser no deseadas, tiene que ser voluntario y de alguna manera tiene que motivar a la familia a seguir o darle más fuerza y más vitalidad y más valor, reconocer el valor que tienen como empresa familiar. Muchas veces a la familia empresaria le da cuenta de dárselo, de reconocer o apreciar lo mucho o lo bien que están, ¿no? A veces, aunque parece que vivamos la queja, cuando nos salimos de esa situación de queja, reconocemos situaciones muy positivas que se tienen. Eh, tiene mucho valor cuando hay un convencimiento de que se lo hace por el bien de todos, por el beneficio de esta familia en tanto empresaria. El otro día también escuchaba a un miembro de una familia empresaria que ya había hecho un protocolo y que la invité a que hable con otra familia que lo estaba empezando a hacer. Y, y me gustó porque esta hermana
mayor, que había sido durante tiempo gerente general, después se salió de ese puesto y ahora estaba como presidenta del Consejo de Familia, les decía, cuando nosotros empezamos el protocolo, la que estaba 100% convencida de que había que hacerlo era yo. Mis padres me dieron un voto de confianza y más o menos, pero mis hermanos venían porque tenían que venir, pero no estaban convencidos de lo bueno que nos iba a hacer el protocolo. Y eso ya pasaron 8 años y hoy estamos todos convencidos de lo bueno que es el protocolo ya hicimos la segunda revisión o la primera revisión, ya es nuestra segunda edición de protocolo y la verdad es que muy contenta, ¿no? Este punto, ¿no? El para qué o el para quién. A la siguiente generación le hace muy bien tener esto hecho. Porque incluso ahora me estaba acordando hay un libro que publicó un amigo mío peruano, un conocido, que al libro le llamó algo así como, papá, no me dejes esta bomba de tiempo. El, el protocolo define el modelo de continuidad compartido, ¿no? De alguna manera te sienta las bases para que la generación que va a continuar sepa cómo, o empiece a establecer las bases de cómo va a continuar. Elementos comunes. Bueno, acá vamos a conversar un poquito sobre qué contiene, qué es lo que le ponemos adentro al protocolo. Esto tiene que ver con cuándo sí, cuándo no. En este momento, si la familia está así, no es un buen momento para hacer un protocolo. Si la familia está así, que empieza a haber nietos, que están ya creciendo en los más consolidados los miembros de la familia de la siguiente generación en algunos puestos. Bueno, acá sí. Hay protocolos que tienen que ver con la gestión, en la cual el contenido del protocolo está orientado a resolver los derechos y las obligaciones de los familiares que trabajan, los familiares que van de alguna manera, a formar parte del trabajo en la empresa, protocolos de gestión, protocolos de futuro, se pone orden a cómo se va a hacer la Igual yo creo que en esos sucesión. protocolos en el protocolo se puede ir modificando totalmente todo, siempre teniendo una Sí, base de resguardo, exacto. digamos. Exacto. Es como, el protocolo puede ser, yo a veces digo, bueno, es como cuando uno va, es un menú. Yo puedo elegir entrada, plato y postre, o puedo elegir solamente entrada, o sea, y puedo de repente, pasado 2 años o 5 años, decir, bueno, ahora voy al plato principal, pasado un tiempo, ahora voy a completar con esto otro tema. Puedo tener, eh, incluso ahí, yo la primer familia empresaria que conocí en España, que desarrollaba un protocolo con una metodología muy particular, que en realidad primero había hecho el Consejo de Familia y después fue armando el protocolo. ¿Vieron esos biblioratos donde vos ponías, era como sí, una carpeta que con unos rieles donde vos ibas colgando las fichas, las carpetas? En cada carpeta tenían un tema y ellos tenían su protocolo en ese fichero grande, en donde las reuniones que hacíamos para conversar sobre trabajo las teníamos en esta carpeta. Las reuniones donde conversábamos y hablábamos y resolvíamos sobre temas de propiedad los teníamos en otra, y era ese fichero colgante, ¿no? Me quedó, pero por eso el contenido, eh, hay que establecer la pauta para que a todos nos quede también una conformidad de, bueno, ¿qué disparará o cuál será la condición que gatille un cambio? Porque no es que al final cada uno va a pedir el cambio cuando le convenga. O sea, más o menos algunas circunstancias puntuales vamos a poner cada X tiempo, no sé, un protocolo puede revisarse cada 5 años,
las cláusulas de propiedad pueden revisarse ante unas circunstancias que puedan ser de matrimonio, fallecimientos, enfermedades, o cuando todos los miembros de propietarios actuales lo consideren pertinente, o sea, encontrar algún mecanismo que establezca algunos patrones, ¿no? Que para todos sean válidos. Bueno, esto es lo que yo les explicaba. Claro, por eso es que hay que ir capacitándose constantemente y viendo de no quedarse, ir evolucionando, pero Exacto, manteniendo el protocolo base. Sí, se van a ir exacto. modificando algunas cosas, pero tratando de llevar lo más prolijo posible la empresa. Exactamente, tratando de llevar más prolijamente posible la maduración que van teniendo los miembros de la familia en esto de ir transformándose en accionistas actuales y accionistas futuros, ¿no? Y en cómo desempeñar un mejor rol como familiar en cualquier ámbito, en la familia, en la empresa porque trabaja, en la empresa porque la dirige, en la propiedad porque es socio. Y cómo respetarse eso. Eh, el sueño compartido, el consenso, muchas veces empieza a tomar dimensión cuando hacemos un poco el repaso de la historia familiar y empresarial que tienen. Compartimos cuál es la visión, la misión y los valores de empresa y de familia. Nos planteamos objetivos estratégicos de empresa, de familia y de propiedad. Y esto ya empieza a ser como nuestras bases o nuestro principal esquema orientador, ¿no? Orientador o, sí, impulsor. Y después entramos a ver acuerdos que tienen que ver con el trabajo, con la propiedad, con la toma de decisiones, con la sucesión y con contingencias, con imprevistos. ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si la persona que todos creemos que va a ser el sucesor de papá o de mamá tiene un accidente? Ya era quien estaba llamado a ser el gerente general. Claro, eso es importantísimo. Esos planes de contingencia, eso es importantísimo. Eh, Porque cuando todo está bien, todo viva la pepa, pero después hay que ver los imprevistos, cuando merma la producción, lo que sea. claro, Eso es lo que hay que plantearse. o sea, son preguntas incómodas. Lo mismo le podemos preguntar a un padre. ¿Qué vamos a hacer cuando vos no estés? A ningún padre, a nadie le gusta que hablemos de cuando yo no esté. Es una situación, esto. ¿Cómo vamos a hacer para despedir a Cecilia si roba? Si detectamos que roban la empresa. ¿Y qué Durísimo, pero pasa? real. A ver, si uno puede en familia entrar a tener conversaciones, ¿cómo vamos a definir y abrir nuestros números y contar cómo nosotros llevamos determinadas decisiones privadas que no las queremos mostrar? ¿Cómo vamos a empezar a mostrarlas? Sin antes hablar de un convenio de confidencialidad y del uso que podemos hacer de esta información. ¿Le podemos decir a nuestra siguiente generación de 18 a 25 años que tiene tantos, no sé, tantos dólares? ¿Y que no se le suba eso como espuma a la cabeza? Entonces, hay veces que Sí, yo creo hay que sí. Es el momento de decírselo antes de que las cosas pasen. todas Porque estas cuestiones, después es como que se le cae el mundo abajo. todas estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de determinada información sensible, el requerimiento
todo lo que estás aprendiendo después no lo podés usar en contra de. Si vos te aprendiste la fórmula de Coca-Cola en nuestra familia empresaria y el día de mañana te peleas conmigo, ¿eso te da derecho a irte o ponerte en la esquina de frente y abrir el mismo local y usar la misma fórmula? Si yo eso lo podría pactar con un no familiar a la hora de hacer negocio, ¿por qué no lo puedo pactar con un hermano? Está bien, doy por hecho que no va a pasar nunca. ¿Y si pasa? Ah, vos nunca me dijiste. Y vos nunca. Entonces, hay cuestiones en donde a veces es mejor hablar de algunas. Y aparte, cuando empezamos a hablar de esto del plan estratégico, ya las familias ya empiezan cada familia empieza a poner en las conversaciones, en las agendas de reuniones, los temas que quiere abrir y que quiere tocar. Nosotros, yo como profesional o con mi equipo de consultores, lo que hago es guiar, llevar, ir mostrando, ir compartiendo cómo una familia resolvió un tema o resolvió otro, o qué alternativas tuvo, o qué alternativas se evaluó ante determinadas circunstancias. Pero la familia es también la que te va acomodando. No, esto no nos hace falta hablarlo y esto sí, ¿no? Esta imagen busco que sea visual y gráfica porque acá tenemos como si fuera una columna que es empresa y una columna que es familia, ¿no? Y el protocolo es como de alguna manera algo que está coordinando o ordenando la relación. Entonces, si en el protocolo, por ejemplo, si en el protocolo ponemos que van a poder ser miembros del directorio, determinados miembros de la familia, que cumplan con los requisitos, que no se va a dejar entrar a formar parte del directorio a quien sea el esposo de o la esposa de, que solamente entran con sanguíneos, con experiencia, con esto, con aquello. Bueno, acá hay algo que tenemos que tener claro de cómo funciona el directorio y cómo funciona el consejo de familia. Oficina familiar muchas veces, si nunca lo han escuchado, hay familias donde cuando van creciendo y siendo más y van administrando un patrimonio que muchas veces es del que disponen para cuando necesitan fondos, que no, la familia necesita más fondos, más liquidez, que no puede salir de la empresa porque la empresa también tiene que tener sus necesidades de reinversión o de liquidez. Las familias empiezan a prepararse como generar recursos para la familia por fuera de la empresa. Entonces empiezan a administrar su propio capital financiero. Entonces, a eso se le llama family office. Bueno, fundamental, voluntad de entendimiento, tiempo, reunirse. El protocolo familiar promedio lleva 1 año, 9 meses, 1 año y medio. Hay familias que te dicen que lo están haciendo hace 3 años, pero bueno, por lo general, 1 año. ¿Y por qué necesita tanto tiempo? Porque necesita que la familia pueda ir abriéndose a los temas que son estos sensibles. Y todo esto lo hacemos mientras vivimos hoy el día a día loco y 100% dedicado al trabajo, a la empresa y a la vida privada. Entonces, lo que hace el protocolo es instalar una agenda en la agenda de la empresa familiar, de la familia empresaria, en el cual 2 horas cada 15 días nos encontramos para avanzar el protocolo, o 1 hora por semana, o 1 hora cada 15 días. O sea, establecemos y es solamente en ese tiempo en el que se avanza, ¿no? Pero hay que hacer como esa inversión goteo de darle un tiempo hasta que funcione. Yo les quiero mostrar
esta imagen dice los 4 pilares del protocolo, ¿no? Los temas que tienen que ver con propiedad, poder, trabajo, y este es por ahí más el de sucesión. Pero estos fundamentos que están acá, a mí me gustaría que más que escucharlos de mí, lo escuchen de un profesor que yo, la verdad que hoy ya no está más haciendo docencia, pero lo admiro muchísimo. Y me gustaría que lo escuchen de él, así que lo voy a poner al video para que escuchemos un minuto este. Ya la recuperamos, ¿eh? Ahí volví, ahí volví. Salí y no pude volver a entrar. Hola, Lucas, Julián. Buenas, no os había visto. Bueno, voy. A ver, ¿me dejas compartir, Marcela? Me sacó y no me permite compartir. A ver, espera. Fíjate ahora. Ah, ahí está, sí, perfecto. Bueno, entonces, a ver, voy a poner el video. Ahí está. Bien. El protocolo familiar es un instrumento que viene utilizándose desde los años 80 para contribuir a la pervivencia de las empresas familiares de generación en generación. Sin embargo, el protocolo familiar no hay que entenderlo como un documento, hay que entenderlo como un proceso, y como un proceso en el cual la familia tenga la oportunidad de hablar de aquellos puntos que les unen y también, ¿por qué no?, de aquellos puntos que podrían separarles y tratar de evitar que estos puntos sean motivo de separación. Para esto es fundamental que cuando se elabora un protocolo familiar se pongan unas bases, unos principios que nos gusta agrupar en 4 pilares. El primer pilar es el ¿por qué ser una empresa familiar? Contestar la pregunta de ¿cuál es la visión que tenemos de nuestra familia empresaria y de nuestra empresa familiar? ¿Y cuál es la misión que como familia empresaria queremos llevar a cabo? Dentro de la visión hay multiplicidad de aspectos, pero algunos importantes, quizá el más importante en familia empresaria, es la idea de pasar un legado. Si no tenemos la idea de que esto ha de ser para la siguiente generación, evidentemente no habrá empresa familiar. Por tanto, el concepto de legado es crítico a la hora de establecer un protocolo familiar. Muchos más aspectos son importantes a tener en cuenta en este punto del desarrollo del protocolo. ¿Qué tipo de valores tenemos como familia? ¿Qué queremos transmitir a la siguiente generación? Cosas como la austeridad, cosas como la cultura del esfuerzo, cosas como el espíritu emprendedor y una larga lista de valores, de cosas que valoramos en nuestra familia, en tanto en cuanto que familia empresaria, que creemos que debemos de transmitir a la siguiente generación porque constituyen el pilar fundamental sobre el cual vamos a sentar el edificio de nuestra empresa familiar. Continuando con este primer punto del por qué ser una empresa familiar, otro aspecto importante es la misión. La misión es un poco el para qué existe la empresa familiar. Y para qué, no el por qué, sino el para qué creemos que merece la pena continuar siendo una familia empresaria. Si tenemos claro el para qué, esto nos explicará el cómo, nos llevará de manera natural al cómo, pero hay que hacer un esfuerzo para definir el para qué en términos de misión. El segundo punto es qué tipo de empresa familiar queremos ser. Dentro de nuestra visión tiene que haber una idea clara
de si nuestra empresa familiar en la siguiente generación será una empresa de trabajo familiar, de tipo artesanal, de pequeño comercio, de empresas de oficio, o una empresa en la que los miembros de la familia ejercerán cargos directivos y por lo tanto solo trabajarán en la empresa aquellos que estén más capacitados, o si la empresa será de gobierno familiar, o si queremos tener una familia empresaria que se dedique a hacer inversiones de participación en distintas empresas. Esto hay que definirlo y hay que explicárselo bien a todos los miembros de la familia empresaria para que sepan cuáles son las reglas del juego. Es muy importante, llegado a este punto, combinar estos aspectos con el estadio en el que se encuentra la empresa. Si estamos en el estadio de propietario controlador, podemos sobrevivir con una empresa monovolumen, mononegocio, pero esto traspasado a la siguiente generación será una fuente de conflictos. Y por tanto, lo importante es ir moviéndose hacia la derecha del gráfico para llegar lo antes posible a un grupo multinegocio donde haya espacio suficiente para que los miembros de la siguiente generación puedan desarrollar sus voluntades con plena satisfacción y aportando todo su talento donde mejor crean que pueden aportarlo. Si nos deslizamos hacia abajo por el eje vertical de la primera columna, lo que conseguiremos es que en la tercera generación haya un negocio pequeño en tamaño que no dé para repartir dividendos a toda la familia empresaria, que no tenga espacio para poder dirigir todos aquellos que están capacitados para dirigir, y esto acabará siendo una fuente de problemas. Y por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar en movernos hacia la derecha del gráfico comentado, tanto antes estaremos poniendo las bases para tener probabilidades mayores de éxito en el traspaso a siguientes generaciones. El tercer pilar sobre el que debe asentarse un protocolo familiar debe de responder la pregunta de qué esperar de la empresa familiar. Es decir, ¿qué esperan los miembros de la familia, de la empresa familiar y de la familia empresaria? Pueden esperar un rendimiento económico, pueden esperar una sensación de seguridad en términos de conservar un trabajo para toda la vida, pueden aspirar a sentirse orgullosos de pertenecer a un proyecto que merece la pena, pueden aspirar a tener un determinado estatus económico o social. Cualquier cosa de esta lista y de una lista muchísimo más larga que podríamos hacer y que debe de hacerse cuando se hace un protocolo familiar es legítimo, pero hay que validarlo y consensuarlo con todos los miembros de la familia empresaria, porque hay que estar de acuerdo en cuál es la razón de ser para nosotros como familia empresaria de aquella empresa o de aquel grupo de empresas. Y finalmente, un punto que por ser el último no es menos importante, hay que trabajar en el concepto de cuándo podemos dejar de ser empresa familiar, porque las empresas familiares no son eternas, como ninguna empresa. En otros vídeos hablaremos de longevidad y lo compararemos con las empresas no familiares. Las empresas tienden a no durar, y esto hay que saberlo, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que nuestro ilusionante proyecto de familia empresaria de generación en generación se sostenga, pero hay que ser consciente de que esto puede no ocurrir, y si no ocurre será fundamentalmente por dos tipos de causas: por causas externas a la familia y debidas a factores competitivos de la empresa de la que es propietaria, y hay empresas que por razones de tecnología, o por razones de tamaño, o por razones muchísimas que podríamos mencionar en un curso de estrategia empresarial, dejan de pertenecer a un determinado propietario, lo cual no quiere decir que desaparezca la empresa, sino simplemente que se fusiona, que se vende o que cambia de manos de propiedad. Y por lo tanto esto hay que saberlo y hay que admitirlo y hay que preverlo con tiempo para no hacerlo mal si llegan a producirse las circunstancias adecuadas, para que la mejor de las soluciones sea permitir que la empresa deje de ser una empresa familiar y continuar con nuestro proyecto de familia empresaria con el patrimonio obtenido. El otro punto, más complejo, es cuándo dejar de ser empresa familiar porque la empresa sea una amenaza para la familia. A mí me parece que es muchísimo más importante mantener la familia unida, con estrechos vínculos,
con relaciones interpersonales ricas que enriquezcan la vida de todos los miembros de la familia, que estar peleándose por quién tiene el poder, por quién tiene el dinero o por quién trabaja en la empresa familiar. Bueno, los escucho. ¿Qué opinan del protocolo familiar? ¿Qué le ven de instrumento útil y qué le ven de limitante? Bueno, si es la primera vez que lo escuchan, ¿qué sentido les hace? Los escucho. Y yo es la primera vez que lo escucho, un protocolo familiar. La verdad que es una buena práctica para organizar la empresa, ¿no? Y separar justamente esto de las divisiones, de los mandos dentro de la empresa y darle esa conciencia a los integrantes de que tienen que trabajar en equipo, ¿no? Y organizarse de una manera en donde no interfieran las relaciones personales más allá de lo familiar afuera, como dije. En la empresa, más allá de la relación, tienen que trabajar en equipo y bueno, respetar esa organización. Está muy buena. La verdad, igualmente es difícil, ¿no? A veces convencer desde los fundadores, ¿no? Los papás, los abuelos, como darle esta practicidad, vamos a hablar de ciertos temas para ponernos de acuerdo. Uno le llega a hablar a futuro como que lleve ¿cómo se dice? Susceptibilidades. Ahí está, eso. Sí, es para trabajar bastante y se entiende el tiempo también que llevan a hacerlo. Claro, sí. ¿Alguien más que quiera opinar? Nada, pienso un poco como María del Carmen, ¿no? Es importante esto de dejar claro por escrito eh, todo lo que contiene el protocolo, ¿no? A su vez por lo menos a nosotros nos pasa que como recién se están iniciando nuestros hijos, como que uno no... cosas que cuestan sentarse a definir, cómo va a ser, qué van a hacer y quién va a hacer cuál o tal cosa, como que nosotros estamos en el proceso de ir viendo sus perfiles, ¿no? A ver cuál es el perfil que toma cada uno y lo que le gusta, por sobre todas las cosas, ¿no? Para no obligarlos, o estamos en el momento de que ellos sean libres a elegir si quieren o no continuar con la empresa, pero está bueno que si deciden hacerlo, esto de marcar para que en un futuro entre hermanos no se generen esos problemas, porque después, como vos decís, vienen las parejas, los hijos, y ahí es donde se empieza a armar todo eso. Sí, Pero sí. a mi esposo y a mí nos vivimos preguntando, ¿le estamos dando un beneficio o le estamos entregando un problema como hermanos? Esa pregunta mucho nos pasa. Por eso es como que, nada, hoy ellos están en la etapa nada, de decidir. Le damos la oportunidad de que decidan si quieren o no. Por ahora sí, están muy metidos y continúan, pero el protocolo me parece muy bueno. Me parece muy bueno, hay que trabajarlo. No es Sí, fácil. No es sí. fácil. No es fácil, pero está bueno esto que decís, porque de alguna manera instalar que como familia nosotros también tenemos que tener nuestras conversaciones de tipo estratégico y de tipo corresponsables como primera y segunda generación. O sea, la continuidad no va de lo que los padres quieran dejar, ni tampoco va de lo que los hijos quieran o no quieran hacer, porque reciben algo que también les van a dejar sus padres.
Entonces va de ambas cosas, de una co-creación que se va haciendo en un determinado momento, ¿no? Esto de lo que hablaban en el caso de si el día de mañana la empresa puede no ser rentable, no generar la capacidad de dar respuesta a las necesidades que como personas, individuos, ya sea por las carreras profesionales, por las necesidades económicas que vayan a tener para cuidar sus propias familias o lo que fuera, si no da, cómo de alguna manera anticiparse a tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo con otra familia con la que estoy trabajando o empezando ahora un protocolo, creo que se los había comentado, es los padres, eh, hace 20 años crearon una empresa, hace 7 años ellos dos que eran los que tomaban todo, hacían todo, hicieron un proceso de salirse y dejar la gerencia general en manos de un no familiar, y hoy están viendo y valorando e involucrando a los hijos para ver cuál va a ser el futuro, que lo tienen que ver, conversar, pero antes de conversar se tiene que empapar, los hijos no saben mucho de la empresa, tienen que conocerla. Eh, y son hijos que no todos están preparados en temas empresariales, o sea que están en un proceso de tomar contacto, ¿no? Con lo que como familia empresaria tenemos y podríamos pensar en qué hacer. Porque esa empresa hay que ver si el día de mañana se vende, si no se vende, si lo que se vende, cómo se usa, o qué se reparte, o qué se quiere hacer, o qué no se quiere hacer, si se van a preparar como accionistas solamente para ser accionistas, porque va a seguir en manos de la familia. Todo eso está por verse, pero al menos abren esto con un tiempo suficiente para ir involucrándose o ir pensando esto, ¿no? Eh, bueno, yo creo que lo que siempre reconozco es que no es fácil para los padres, tampoco es fácil para los hijos, pero tampoco es responsabilidad o no es una acción responsable no hacer nada y esperar a ver qué pasa. Me parece que aunque sean pocos pasos o pocos pasos los que se den año a año, pero algo hay que ir trayendo, ¿no? A la conciencia de todos. Así que bueno, un poco por ese lado. Me parece muy importante esto que planteas, ¿no? A veces es poner en conversación cuáles son las oportunidades que los padres pueden prever que están dando y cuáles son los miedos también que uno cree que pueden representar para los hijos, y a los hijos también darle la oportunidad de decir, bueno, esto lo ves el día de mañana haciendo lo tuyo con tus hermanos, ¿no? Hay la semana que viene vamos a hablar de sucesión y de relevo generacional. Hay también distintos modos de traspasar la gestión o la gerencia y de traspasar la propiedad a los hijos. Entonces, cada familia es un mundo y hay que encontrar el modelo para armar para cada familia, para que cada familia lo pueda armar, al modelo que le va a ser como más apropiado, más traje a medida a cada uno. Pero para esto está bueno informarse, ver un poquito más, tomarlo con calma, no ir corriendo de las prisas como cuando eh, te, aga- te agarró mal de tiempos, ¿no? Para poder hacer todas estas cuestiones. Así que bueno, ¿alguna otra opinión, pregunta, consulta? Bueno, vamos un poquito más entonces. Les muestro qué solemos poner en los contenidos, o sea, como más concreto, ¿no? Eh, un, un protocolo, bueno, un poco el alcance que va a tener,
lo que les decía, ¿no? El misión, visión, valores, los objetivos estratégicos. Y después empezamos a trabajar sobre las reglas que hacen al trabajo de los familiares en la empresa, tanto de la entrada, la permanencia y la salida, las evaluaciones, los planes de carrera, eh, a veces también se establecen las prácticas de verano, las pasantías, o sea, se establece un poco más de orden de eso. Conflictos, cómo vamos a actuar cuando surjan situaciones conflictivas, esto que le hablaba de preparar la mediación o para el arbitraje. ¿Qué es el Consejo de Familia y quiénes podrán conformarlo? ¿Qué es el directorio y quiénes van a conformarlo? ¿Cómo vamos a manejar las finanzas o qué criterios vamos a tener de tal vez de endeudamiento, de asumir riesgos, de contar con algunos seguros que sean de respaldo? ¿Cómo va a ser el plan de relevo en la gerencia general? ¿Cómo vamos a repartir o hacer uso de la propiedad? ¿Cómo se van a rendir cuentas o tomar decisiones ante decisiones mayoritarias, minoritarias? ¿Cómo se va a cuidar al minoritario, al propietario minoritario? ¿Quién puede vender? ¿Cuándo vender? ¿Cómo van a ser las cláusulas de venta? ¿Qué pasa si un hijo recibe acciones y ese hijo se pone a construir su casa y se las da a alguien en garantía y no avisó a nadie que daba eso en garantía y de repente después deja de pagar y de repente tenés un socio sentado en tu empresa que no era el esperado? Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que anticiparse a saber resguardar y hablar, ¿no? Hay determinadas normas o acuerdos de responsabilidad social que tienen que trabajarse en la familia antes de las definiciones que hacen desde la gestión. Este es otro ejemplo de otro modelo o de contenido de protocolo. A ver, la política de dividendos. Hay muchas familias que tienen a veces una o dos generaciones en donde no se reparten dividendos y cuando empieza a haber muchos propietarios y no todos trabajan, empieza a ser una necesidad. O la familia o la empresa, la familia empresaria tiene que empezar a decidir cuánto reinvertimos y cuánto repartimos. Hay familias que dicen, bueno, nosotros nunca repartimos, pero en realidad siempre hemos estado sacando para comprarle la casa a aquel, hacer los viajes de aquel, o sea, siempre la familia ha ido sacando para algunas cuestiones que les han dado un pasar, que es como si hubieran retirado dividendos, pero no los hemos retirado, pero ahora toca retirar porque ya la siguiente generación piensa de tal o cual manera, o para manejar la caja. El manejo del dinero en la familia empresaria es importantísimo que en algún momento sea tratado, si es que no tiene muy buen pronóstico a futuro, seguir manejándolo de la misma manera. ¿Qué más? Si algún día vamos a vender parte de nuestras acciones a un no familiar, ¿qué requisitos le vamos a pedir a ese no familiar? Si hay un hermano que quiere vender su parte y los demás hermanos no tienen para comprarle, ¿puede entrar un tercero no familiar? Y ese que entra, ¿qué condiciones va a tener? ¿Y cómo hacemos para que no limitar el derecho de que el que se quiera salir pueda salir? O sea, hay toda una serie de cuestiones. Garantizar la seguridad financiera para los padres que se van a retirar también es un tema que tiene que ser tratado, ¿no? Quiénes se adhieran al protocolo, quiénes lo van a firmar, la duración que va a tener el protocolo o qué condiciones van a ser las que van a generar la modificación, si alguna de las cláusulas pueda tener por no cumplirse alguna multa o penalidad o nosotros poner alguna sanción. O sea, hay toda una serie de cuestiones. Acá dice registro. Actualmente en la Argentina tenemos en la provincia de Chaco y en Cava
la posibilidad de que los protocolos familiares se registren. Lo que habitualmente pasa es que no es que se registra el contenido, se registra que uno tiene hecho un protocolo. Entonces, el registrar en una inscripción de persona jurídica que uno tiene hecho un protocolo, y si de repente alguien, un tercero que quiere invertir o hacer un negocio con nosotros, además de poder pedir las cuentas que estén registradas o información societaria nuestra, puede ver que nosotros tenemos en el checklist de ganadores ya un ordenamiento que habla mejor de nuestra profesionalidad y de nuestro trabajo desarrollado en tanto familia empresaria. Es una calificación de riesgo que suma a positivo el poder tener esto ya desarrollado. ¿Sabían que había esta opción? No, me imagino que no. Se conoce poco. Hay otra cosa que me gustaría decirles, aunque vamos a hablarlo la semana que viene, que tiene que ver con que el artículo 1010, 1010 del Código Civil y Comercial, establece que para las empresas existe la posibilidad de hacer una planificación de herencia futura. La planificación de herencia futura da lugar a que los pactos como acuerdo privado, como es el protocolo, tengan fuerza legal, porque lo que busca o lo que se busca preservar es la indivisión de la empresa y la buena marcha de la empresa sin conflictos entre socios. Entonces, esto también, que ustedes sepan que de alguna manera hoy ya está jurídicamente muchísimo mejor avalado que años anteriores, ¿no? Esto en el 2015 ya se cambió. Alicia en el País de Maravilla dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, bueno, entonces tampoco te importa mucho el camino. Las familias empresarias que quieran lograr la continuidad tendrán que encontrar la manera de construir ese camino a recorrer. Este es un proceso de planificación paralela, se llama, ¿no? En donde, miren, lo que les quiero mostrar es que, a ver, estas dos ruedas giran. Una es para encontrar el compromiso empresarial, hacer toda nuestra reflexión, nuestra deliberación y pensar como familia empresaria cuál es nuestro compromiso empresarial y cuál es nuestro compromiso como familia para hacer que el empresarial tenga sentido y ambos se respeten. Una vez que planteamos nuestro pensamiento, vamos a formular un plan y armar un plan empresarial y un plan de continuidad. Y el plan de continuidad de familia tiene que fomentar la participación, tiene que desarrollar la preparación de los propietarios y tiene que preparar a los líderes de la familia que pudieran estar interesados en formar parte de la empresa. Que de repente, al pasar generaciones, cada vez van a ser menos, ¿no? Entonces, todo esto, acá hay una palabra que es clave, todo esto requiere un aprendizaje. Y de alguna manera es lo que da lugar al protocolo. A mí me gusta mucho hablar de que en la empresa familiar se hace la construcción de escuela de confianza. Muchas veces se sobrevalora que porque somos familia siempre va a haber confianza. Y la verdad que la confianza, como en toda relación humana, hay que cuidarla, y hay que atenderla, y hay que alimentarla, y hay que ser consciente de que se construye confianza todo el tiempo. Cuando hablamos de confianza es que habrá miembros de la familia en los que todos les depositaremos más confianza, les reconoceremos nuestro liderazgo, porque
podrán garantizarnos más predictibilidad de resultados, podrán ser más transparentes porque harán de lo que es nuestro, entendiendo los intereses de todos, serán más abiertos a rendir cuentas, generarán más conversaciones, harán que todos se sientan que están tratados con justicia. Muchas veces otro de los motivos que vienen por los que las familias piden protocolo es porque lo que quieren evitar es que haya sentidos de que algunos miembros de la familia se sientan tratados injustamente, ¿no? Y bueno, y esto es algo que también me gusta mucho esta frase: los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. Y esto es importante si una generación se lo puede traspasar así a la siguiente, en que haya siempre un nosotros, ¿no? Y bueno, esto es lo que estaremos hablando la semana que viene, sobre cómo trabajar la sucesión. Y la sucesión tiene que darse en un marco de gobernanza en donde favorezcamos el crecimiento, estimulemos el rendir cuentas y la profesionalización, hagamos que los negocios y las familias logren esta sustentabilidad, para lo cual hay que trabajar más por la armonía y reducir al mínimo el riesgo de conflictos. Así que bueno, eso es un poco el temario de hoy, así que si quieren nos quedan unos minutitos como para ir cerrando. Me gustaría preguntarles si se quedan con dudas, si quieren que para la semana que viene les gustó más la semana pasada que vimos un caso, que traigo un caso en película y lo ven más, si les gusta algo así, más como lo que hicimos hoy, si quieren un caso en el que cada grupo pueda reunirse a resolver algunos cuestionarios, cómo les interesa más que sea la dinámica, ya que estamos siendo pocos, hacerlo al gusto piacere de cada uno. Bueno, empiezo No, la yo. La clase verdad pasada que estuvo hoy... muy Uy, perdón. No, está bien. Habla, Ceci, habla. No, que me gustó mucho la clase pasada porque fue muy práctica y como ejemplo fue bastante claro. Bien, buenísimo. Bueno, vamos entonces a traer un poquito más otro caso. Sí, María del Carmen. No, justamente lo que decía Ceci, creo que es más práctico a veces hacer la mirada sobre un caso, ¿no? Que a Ujú. veces analizarse a uno mismo, porque creo que cada uno dentro de su pyme ve un montón de cosas, como un ropero todo desordenado, y a veces Sí, cuesta deslindarse de eso, o sea, salirse de eso y ver desde afuera, es como que cuesta un poquito. La verdad que bien. esta clase es muy fructífera por los conceptos, ¿no? Por saber que Ujú. existe esta forma de organización para una pyme y que más allá de ser una familia tenemos que actuar o profesionalizar justamente un emprendimiento en común. Claro, Entonces, desde ese punto hay que saber hablar de temas que no tienen por qué incomodar, sino prever hacia un futuro, si queremos hacer una continuidad, ¿no? De una ujú. empresa, tenemos que Claro, afrontar y verlos no como hirientes, ni de subjetividades, ni nada, sino justamente para dejar las cosas en claro y ser claros entre todos. Que todo es una exacto. decisión para ir en conjunto, todos juntos. Sí, sí, Así que sí. la verdad que me gustó la clase y bueno, y de los casos también. Dale, gracias, María del Carmen. Sí, Bueno, yo creo, Natalia, que, digamos, como dicen las chicas, los casos fijan mejor el concepto, la idea. Igual bien, es importante lo que hoy también mostraste, ¿no? Porque hay un poco de teoría, siempre tiene que haber, pero sí claro. es como que los casos por ahí lo vivís más real, es más Bueno, llevadero también. bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un casito. Sí, la semana que viene a mí me gustaría centrarlo más en la sucesión en la gestión y en la sucesión de la propiedad,
¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando traspasamos propiedad de padres a hijos? Que lo podemos hacer inter vivos, cuando estamos bien, por a través de donaciones, a través de fideicomisos, a través de acuerdos parasociales, de estos acuerdos de continuidad o testamento. Hay instrumentación, aunque yo no soy abogada, pero obviamente que me preparo en todo esto como para saber cómo estas cuestiones instrumentales pueden dar respuestas a planificación sucesoria. Sí, Y eso me parece muy importante, de verdad que me parece muy importante. No sé, acá en Argentina, porque por ejemplo en España no se valida muchísimo lo que es un testamento. Acá en Argentina no, se hace a divisiones a partes iguales, pero en una empresa no sé cómo, no sé si vale la misma, digamos, repartición, no sé cómo sería. Así que me interesa claro. mucho. Bueno, bien. Bueno, vamos a decir un poco qué cosas son las que hoy rigen en la Argentina y tienen valor legal, algunas experiencias y después también el cómo ir pensando la sucesión en distintas fases, en distintas etapas, para distintos momentos, ¿no? Eh, por ahí ya anticipo algo, una planificación sucesoria que, no, que vaya holgada, que vaya tranquila, que vaya haciendo un proceso sin sobresaltos, puede llevar 10 años. Entonces, cuando uno la quiere hacer rápido en 3 años, por ahí, bueno, hace cosas por ahí más alocadas, ¿no? Pero, y puede que no salga bien. Que no se note que no salga bien ahí, se nota mucho más adelante que no salió bien. Eh, por eso ese dicho, ¿no? Padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo. No siempre los resultados de decisiones acertadas se ven en la marcha, sino que se ven muchas veces más adelante. Pero bueno, nada, eso, voy a traer un caso, voy a traer en qué debemos los padres cuidarnos o los hijos cuidarnos para hacer bien ese caminito en el cual nos podamos complementar y no chocar, sino que juntos hacerlo. Y bueno, nada, eso, un poco de caso en película, un poco de artículos de diario, un poco de documentos legales, así que la semana que viene haremos un poquito de cada cosa. Los espero el martes y muchas gracias por venir a todas las sesiones. Marcela, no sé si vos querés decir algo más. No, nada más, bienvenidos, como siempre, los esperamos la semana que viene, porque está más que Bueno, interesante. Estamos entrando en el nudo ahora. bueno, gracias Mayra. Un Muchas cariño a gracias, todos. Que profes. tengan buena Hasta luego. semana. Chao, chao, Igualmente hasta para Igualmente, hasta luego. luego. todos. Bye, Chao, hasta adiós. luego.